Amigos de Radio Victoria o Comercio Televisión, a continuación en nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con reporte confidencial con el portal de Maybor Petit y con la emisora 98.1 F en la isla de Margarita y el diario La Faena también en la isla de Margarita. Vamos a conversar con William Santana en su segmento Diplomacia a su alcance, con un invitado de lujo, el profesor universitario Eloy Torres Román. Aparte de eso, ha sido diplomático, tiene también pues formación en el de Derecho Internacional. Y el tema que nos toca hoy, William lo va a introducir, que entiendo que es Ucrania, y cuáles son las perspectivas, qué implicaciones tiene la posición que se adoptó ayer en las Naciones Unidas con respecto al tema de la confrontación Rusia-Ucrania, la guerra, mejor dicho, de 3 años. Y bueno, y lo que ven en perspectiva. Así que William, tú introduces y luego le das la palabra en unos 5 minutos que tienes para que definas el tema, lo pongas de manifiesto y que Eloy pues nos dé su parecer al respecto y luego ustedes pueden debatir un par de minutos más. Disponemos de 20 a 25 minutos, ¿ok? Adelante, William. Ok, muy buenas tardes, José Antonio. Bueno, para mí es un placer y un gran orgullo tener aquí a un colega que se ha destacado no solamente como diplomático, sino también en otras actividades, en la literatura. Se ha destacado en sus análisis muy profundos acerca de la temática internacional y pues en el apostolado que supone para Venezuela dar clases en una universidad. Entonces, bienvenido, Eloy. Bueno, lo que tenemos al frente en estos momentos y lo que copa pues toda la atención mundial es la política exterior de Donald Trump, en este caso el epicentro, está ubicado en este momento en el tema de la guerra en Ucrania y un plan de paz que ha presentado muy controversial, muy controvertido. Ha sido, yo creo que una conmoción diplomática la que ha causado no solamente en Europa, sino en el resto del mundo. Entonces, yo iniciaría dándole la palabra a Eloy para que él nos expusiera sus consideraciones acerca de lo que significa para Ucrania, para Europa y para la misma Rusia esta decisión que ha tomado de manera disruptiva Donald Trump. Y luego yo haría también un aporte en relación a cuáles son las consecuencias para el sistema internacional en general. Entonces, bueno, adelante, Eloy, por favor. Muchas gracias, William. Muy amable de parte de ustedes por permitir que yo les acompañase en tratar el tema, que es un tema bastante acucioso, complejo, difícil, difícil de comprender y difícil de explicar. Yo parto de un supuesto que, por cierto, va en contracorriente de lo que la mayoría de los analistas, o una buena parte de los analistas políticos, conocedores del tema, tratan el tema de la Rusia-Ucrania. Yo creo que ahí está planteada la urgencia de encontrar la paz. Es un mecanismo urgente que se requiere para poder acabar con esa mortandad que lleva casi 1,5 millones de víctimas de rusos y de ucranianos. Por cierto, una guerra en la que evidentemente la culpa no solamente de Rusia, la culpa también es de Ucrania, la culpa también es de la Unión Europea fundamentalmente, y la culpa también es de la administración de Biden, quienes promovieron esa conflictividad llevando al mundo a una división, a un enfrentamiento entre los buenos y los malos, de forma maniquea, como diría el filósofo Maní, el persa, ¿no? El maniquea, de allí surge la expresión en la que uno con los rusos son los malos y los occidentales son los buenos. Hay que comprender primero, hay que ser, yo soy muy epicureano, soy epícteto, soy Marco Aurelio, soy muy epicurista, en el sentido de que yo trato de colocarme siempre en los zapatos de la persona que está al frente mío cuando está narrando o explicando o haciendo una argumentación determinada. Yo creo que voy a repetir un poco lo que decía Winston Churchill, quien dijo en uno de sus famosos volúmenes, de su famoso libro de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, que fue muy simpático cuando dijo en un momento dado, yo voy a hacer, la historia nos va a tratar muy bien, le decía a Roosevelt y a Stalin. Y Stalin, que sabía que de sus pecados, le dice, caramba, no se tiene tantas certezas, Fair. Y Churchill le respondió, porque yo voy a escribir esa historia. Bueno, en esa historia él pone uno de sus últimos, sus últimas páginas, dice que Rusia, de alguna manera, Rusia, la Unión Soviética y luego Rusia,
tiene una natural, digamos, inclinación a tener una justificación de frente a esa suspicacia ante el mundo occidental, porque ha sido, por lo menos en un siglo, fue atacado 3 veces, 2 veces por Alemania, cuando la Primera Guerra Mundial, cuando la Segunda Guerra Mundial, y hay que tomar en consideración la invasión napoleónica de Napoleón Bonaparte, que llegó a las puertas de Moscú. Por lo tanto, Rusia siempre ha tenido esa aprensión frente a Occidente. Y el drama ucraniano se inscribe en una conflictividad que nadie estaba buscando, por lo menos los rusos no andaban buscando, pero sí Occidente, en ese empeño de cercar a Rusia, de cercar colocándole bases, instalaciones navales, nucleares, misilísticas en todas las fronteras, en el Báltico, entre Rumanía, en Hungría, en Bulgaria, etcétera, etcétera, convirtiendo todos estos países en países miembros de la OTAN. La OTAN, que fue una construcción para atacarla, para enfrentarse a la Unión Soviética, si ya la Unión Soviética no existe, e incluso hubo una propuesta, ahí hay que entender también la posición que hizo el propio Putin, de caramba, de tratar de conciliar un mecanismo para evitar mayor conflictividad. Y estoy expresando esto no en aras de pretender, digamos, justificar la agresión, no. Yo estoy tratando de ser, como decía Cicerón, en su famoso discurso, decía pues que el historiador debe ser un individuo que busque la verdad, pero la verdad parte debe ser una verdad que se coloque justamente en la mitad del medio y no que justifique una u otra parte, porque eso ya no es historia, ya es otra cosa. Entonces, en este caso, yo creo que nosotros debemos, en primer lugar, buscar la paz. Hay que imponer la paz como de lugar. Y lo digo a título personal, como profesor, como analista, como ser humano, pero también como diplomático. El diplomático usted lo que debe buscar en este caso es la paz, no buscar la guerra. Y esto cuando usted encuentra a la presidenta de la Unión Europea diciendo, caramba, esta es la gran oportunidad para arrinconar a Rusia. Yo digo, caramba, en estos términos ahí se no va a conseguir la paz en ninguna parte, ¿no? Por ello digo que el tema no es fácil, no es, hay una ideologización, hay una satanización de parte y parte, y por lo tanto hay que ser muy elástico, muy flexible para comprender el tema de ese conflicto que se está llevando a cabo en este momento, que ya lleva 1,5 millones de muertos, no sé cuántos miles de millones de dólares perdidos, y además la desconfianza, porque Putin, al invadir Ucrania, al provocar, al responder a esa provocación, le clavó una puñalada a una espiritualidad que ha alimentado a esos 3 pueblos, a Rusia, Bielorrusia y a Ucrania a lo largo de 1.200 años. Rusia era la gran Rusia, Bielorrusia es la blanca, la Rusia blanca, y Ucrania era el conflicto de la gran Rusia. El concepto de Estado-nación que nosotros dominamos a partir de la paz de Westfalia, Rusia nunca lo asumió, es decir, el gran imperio ruso, porque era un pueblo que estaba subjugado por Moscú. Pero claro, los tiempos fueron cambiando, sin embargo, eso no fue introducido, el concepto de Estado-nación, lo que eso se vino a lograr después de la caída de la Unión Soviética, cuando esas 15 repúblicas estallaron y cada uno cogió por su lado. Sin embargo, lo grave de todo esto es la pretensión de Occidente de querer arrinconar a Rusia en nombre de una supuesta peligrosidad que Rusia va a atacar, va a conquistar Europa, a dominar Europa. Pero cuando Rusia tiene una economía del tamaño de su economía, el Producto Interno Bruto es el equivalente al estado de Nueva York. Segundo, ¿cómo va a poder traspasarse desde Rusia hasta Portugal? Es decir, hay una serie de fantasías, de teorías conspirativas que no van a ninguna parte. Hay que buscar la paz, hay que buscar un mecanismo, eso es obligatorio, porque si no vamos a estar en guerra todo el tiempo. Ok, yo voy a introducir una apreciación que tengo, porque aquí aparentemente el problema ya no es ni siquiera guerrerista, es de negocios. Y yo creo que lo pragmático que es Trump le ha permitido entender que en este momento, si sigue la devastación de unos y otros, al final lo que hay es que reconstruir, y eso es un gran negocio. Sí. Entonces, la medida que está adoptando Trump de alguna manera busca equilibrar la fuerza. Seguirán las enemistades, no lo sé, pero en el interín esos países no pueden seguir devastándose sin que alguien intervenga para ponerlos a funcionar medianamente bien y aplicar servicios que tienen unos costos inmensos. ¿Y quién los va a asumir? Ahí está desde ayer el tema de que Macron le dice, es que nosotros le hemos prestado dinero a Zelensky. Estados Unidos le ha dado aportes guerreristas a Zelensky, pero eso tiene que pagarlo. Y entonces cuando Trump habla de las tierras raras, como el paso inicial para abordar el tema frente a Putin, yo no sé si Putin también está calculando lo mismo, y ahí es donde se están entendiendo los dos. Vamos a reconstruirlo entre los dos. Yo no sé qué dice William. Sí, José Antonio, bueno, muchas gracias, Eloy, por ese análisis tan interesante y esa visión
que es importante compartirla porque no todos están viendo, como tú bien lo mencionas, el maniqueísmo se ha apoderado también, bueno, producto de gobiernos polarizadores y autoritarios. Yo quería en este programa eh, eh, hablar acerca de lo que pudieran ser los efectos en el sistema internacional de una manera equilibrada, porque he tratado de buscar cuáles son los aspectos positivos y cuáles también son los aspectos indeseables de todo este proceso que está planteando Donald Trump en cuanto a el plan de paz en Ucrania. Los aspectos positivos, desde el punto de vista humanitario, y concuerdo con el hoy plenamente, es que un alto al fuego de manera inmediata es crucial. Esto evitaría la pérdida de miles de vidas adicionales a las que ya existen. Cesaría la destrucción de la infraestructura ucraniana y posibilitaría los procesos de reconstrucción, además de permitir a Ucrania retomar su comercio de manera segura en el Mar Negro. El segundo asunto sería que un entendimiento como se propone entre Estados Unidos y Rusia pudiera influir en la alianza estratégica, y esto lo pongo entre comillas, que Putin mantiene con China. Un desapego comercial le quitaría una pesada carga con ese país si retoman su comercio normal de petróleo e ingresan al sistema internacional de pagos. Recordemos que para China, para Estados Unidos, China es su principal rival sistémico. Igualmente, un distanciamiento de Rusia con Irán sería deseable desde el punto de vista militar. Este país es el segundo enemigo de Donald Trump en su defensa de Israel. También bajar los compromisos, el nivel de compromisos discursivos y militares que mantiene Rusia con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso pudiera entrar también en una discusión y ya les voy a decir por qué. Europa asumiría su propia defensa en estrecha colaboración con Inglaterra, como lo estamos viendo, y eso sería quizá un aspecto positivo de todo esto. Ya lo ha declarado el el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, acerca de hacer un llamado a Europa para tener una autonomía en esa materia. Igualmente, la incorporación de Rusia al sistema de pago internacional debilitaría las intenciones del BRICS de desdolarización. Obviamente, Donald Trump se apuntaría a esto como un gran éxito, y así, porque así lo ha manifestado en sus discursos recientes. Se podría igualmente negociar los acuerdos suspendidos en materia de misiles nucleares, algo que es muy importante para la seguridad no solo en Estados Unidos, Europa, Rusia, sino para la comunidad internacional en su conjunto, y abrir entendimientos hacia las negociaciones preliminares de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear que se va a realizar el año que viene. Ahora bien, también existen aspectos indeseables dentro de toda esta propuesta de plan de paz tal como se está planteando. Lo primero sería habilitar a un autócrata como Putin, que está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, con procesos tanto en la Corte Penal Internacional como en la Corte Internacional de Justicia, dejaría un mal precedente a los ojos de la comunidad internacional y pudiera abrir la puerta a otros estados para atentar impunemente contra la paz y seguridad internacionales. El otro asunto es que negociar sin Zelensky ni la Unión Europea es una reminiscencia de Múnich 1938, cuando tres potencias más Alemania negociaron la anexión de los Sudetes en una sala y el representante checo, que era la víctima del despojo, aguardaba en un pasillo para conocer la decisión que habían tomado. Todo ello se realizó bajo la política de apaciguamiento de Chamberlain que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y un evento similar pudiera alentar a Putin a la anexión de otros territorios en un futuro cercano. Preocupante allí es la de los espacios marítimos en el Báltico y en Moldavia. Y me disculpas, Eloy, si por ese lado no coincidimos mucho. No, para nada. El desacoplamiento, igualmente el desacoplamiento o enfrentamiento de Trump con sus socios naturales que han sido hasta ahora los europeos. Ya estamos viendo la fractura que se ha producido incluso en esta visita de Macron a Washington, en la conferencia de prensa que rindieron los presidentes y en las conversaciones privadas, fue evidente este asunto. Por otra parte, la ruptura de consensos que mantuvo Biden con Europa en torno a los gastos de la guerra y a la reconstrucción de Ucrania, especialmente en lo que se refiere a la propuesta de que esto sea a cargo de los fondos congelados de Rusia en el exterior. Otro asunto también importante es la precariedad en la que pudieran quedar los acuerdos sobre misiles nucleares en suelo europeo y las bases militares
que los Estados Unidos allí mantienen. En definitiva, lo que consideran muchos analistas es que todo este proceso conduciría a un trastocamiento del orden jurídico internacional y al fin de la gobernanza global, que eso ya lo hemos hablado en otros programas sobre el desapego de Donald Trump al multilateralismo y lo está demostrando de una forma evidente y de una manera muy rápida, porque pareciera que él es el protagonista de lo que llaman algunos la aceleración de la historia. Bueno, todas estas consideraciones que estoy haciendo se fundamentan, por supuesto, en las declaraciones de los presidentes y los funcionarios de alto nivel de los países involucrados. Estamos esperando que en 2 semanas se realicen reuniones entre Rusia y Estados Unidos y ya el viceministro Sergei Ryabkov, viceministro ruso, por supuesto, destacó que existe el acuerdo con los Estados Unidos de abordar en profundidad, por medio de consultas integrales, todos los asuntos molestos que dificultan la normalización de las relaciones bilaterales. Y aquí termino, José Antonio. Sí, pero fíjate, yo lo que aprecio es que en todo esto se menciona mucho que estamos afrontando un cambio epocal, ¿no? Que la palabra no está muy posicionada hoy día, pero es que estamos en una era nueva de cambios realmente súbitos y sorprendentes, donde inclusive el tema espacial está ocupando, o sea, un panorama preeminente, ¿no? Entonces, ese cambio epocal implica que lo que ha ocurrido en este mundo global, en la Tierra particularmente, definitivamente pues ha descompuesto la política a través de ideología y con cero pragmatismo. Por eso yo insisto mucho que el pragmatismo de Trump va alineado con abordar ese cambio epocal de una manera mucho más efectiva y rendidora antes que destructiva, ¿no? Entonces yo no sé si ustedes lo ven así. Aquí esto tiene que de alguna manera dar un vuelco, porque estamos afincados en lo que pasó en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y sin darnos cuenta estamos llegando a una tercera sin que la sociedad en general y la humanidad en general alcance la paz. No hay sendero, no la encuentra nadie. Entonces, ¿de qué manera se puede encontrar si no es equilibrando las fuerzas que tienen más poderío? Es a donde yo quiero que centremos la conclusión del debate. Yo voy a dar una sugerencia, como a partir de las visiones que con el famoso filósofo alemán Wilhelm Hegel, y en un momento dado él confesó, tras la derrota de los ejércitos prusianos por parte de las tropas de Napoleón Bonaparte, Jena, en la ciudad donde Hegel era profesor, él narra en una carta que le hace a un amigo suyo, le dice a Wilhelm Mayer, le dice, mira chico, desde mi ventana veo cómo estaba Napoleón llegando con sus tropas, ¿no? Se fue a una posada. Entonces desde mi ventana vi cómo el espíritu absoluto personificado en ese señor se bajó de su caballo blanco. ¿Qué significaba eso? Es que Napoleón representaba el momento, esa cosa que usted llamó ahorita epocal. Es decir, hay un momento, hay una espiritualidad que se está apoderando del mundo y que en este momento Trump, lamentablemente los años, no tiene la edad suficiente como para lograr ir un poco más allá. Ojalá que él siente las bases, pero felizmente hay otros personajes en el mundo que se están moviendo en esa dirección. Eso por un lado. Es decir, estamos frente a una situación en que hay un momento que está cambiando de paradigma el mundo, ¿no? O el paradigma de las relaciones internacionales está sufriendo un cambio significativo. Por otro lado, me voy a apoyar en las teorías de Tucídides, el famoso padre de la historia griega, cuando hablaba de la historia general y aprovechando la experiencia del debate entre Esparta y Atenas, él sentenció una frase que voy a resumirla en estos términos. El poderoso hace lo que puede y el débil sufre lo que debe. Es decir, porque las relaciones internacionales, yo quiero ser en esto bastante, yo sé que yo marcho contra corriente, las relaciones internacionales no pueden verse desde el punto de vista ni del derecho ni de la diplomacia, a pesar que yo soy diplomático, por cierto, también, pero ni desde el punto de vista moral. Eso se tiene que ver desde el punto de vista político, desde el punto de vista del poder. Hoy en día el mundo se está moviendo en esos términos, en términos de poder. No significa que los que poderosos van a acabar con el mundo, no, sino que ellos van a entender, hoy ya estamos abriendo un paradigma en el cual los poderosos son los que van a estar decidiendo. ¿Y qué es lo que está pretendiendo hacer el amigo, ¿cómo se llama? Trump? Trump está haciendo exactamente lo que le dijo Kissinger. Trata de ponderar el papel de los Estados Unidos
como la gran fuerza que tiene que compartir el poder con otros actores. ¿Y qué es lo que pretende hacer Trump? ¿Cómo se llama? Abrazarse a Vladimir Putin para enfrentar a China. Exactamente lo mismo que hizo Kissinger, pero al revés. Kissinger en los años 70, la dupla Kissinger-Nixon, se aliaron con los chinos para frenar a los soviéticos en el sudeste asiático. Esta vez pues, lo que se percibe pues, ¿no? Es una alianza entre Estados Unidos y Rusia para frenar a China, por ser de gran peligro tanto para nosotros en Occidente como para los rusos mismos, porque entre los rusos y los chinos existe un disenso territorial, existencial, filosófico y político y estratégico de hace más de 200 años. Recuérdese las famosas guerras del opio en las que Rusia tuvo un papel que humillaron a China, y China olvida pero no perdona. Y eso, y ellos seguían hablando de que vamos a hacer una amistad para 10.000 años. Eso lo dicen ellos de la boca para afuera, porque en las escuelas en China se estudia permanentemente cómo los rusos le quitaron territorio a China, y ellos están viendo siempre para el norte. Por ahora no tienen pies suficientes como para llegar. China no tiene esos pies suficientes como para llegar, pero tarde o temprano lo va a hacer, y en eso se estaría basando Trump para ayudar a Rusia a frenar a China, porque de una manera frenan a China frente a Occidente. Sí. Bueno, sin duda alguna que en todos los conflictos de la humanidad y en todas las etapas ha habido los individuos adelantados que toman la delantera frente a las soluciones necesarias en la búsqueda de esa paz de la que yo les mencionaba. Si eso no ocurriese, pues definitivamente sí estaríamos 100% trastocados. Por eso es que yo siento que hay un mediano equilibrio hoy día, pero poner ese equilibrio en el fiel de la balanza de manera definitiva y concreta cuesta muchísimo y requiere muchísima inversión y muchísimo tiempo. Por eso yo asumo que si dejamos que ocurra una tercera guerra mundial, esto no se recompondría más nunca. Si la evitamos, sí es posible encontrar más o menos pues, un sendero que nos vaya llevando poco a poco a través de los entendimientos de los que tú hablas, ¿no? Ahora, no sé qué querrá decir William. William, no sé si comparte. No, Nos quedan 7 minutos. Como Nos le quedan hiciste 7 la minutos. pregunta a Eloy, por favor, la pregunta era para ti. Sí. Bueno, no, yo creo que sí. Hoy en día hay que hacer un gran esfuerzo y hay que desideologizar, hay que superar esa, ¿cómo se llama? Esa narrativa con la cual, por ejemplo, Biden se estrena hoy como presidente y a la semana llama a Putin, eres un criminal, un asesino. Digo, ¿tú estás haciendo diplomacia o qué? Tú estás queriendo la tercera guerra mundial. Entonces, a partir de ahí vino un proceso acelerado de enfrentamiento y de tensiones, que eso no ha parado, ha ido creciendo, hasta que llegó el amigo Trump, y ahora le están sacando que Trump, lo que pasa es que los Trump, Putin le tiene un expediente a Trump. No, es un problema de política. Los Estados Unidos necesitan recomponer su política exterior, necesitan recomponer a su país, porque han perdido mucho terreno, y ellos tienen que entender, entre los Estados Unidos, tienen que entender que no son los únicos, porque le crecieron los enanos. Entonces no están ellos solamente en el ring, y tiene que seguir la conseja de Henry Kissinger, que llegó el momento de que los Estados Unidos compartan el poder con los otros factores geopolíticos para los cuales tú no puedes estar insultando y provocando guerras como lo que hizo Biden hasta ahora, y lo que ha hecho la infeliz Unión Europea, que se ha clavado un puñal ellos mismos queriendo convertirse en no sé qué, Macron, y ahora los ingleses, no sé, para nada, porque tarde o temprano se van a tener que terminar detrás de los Estados Unidos, como pasó con la Primera Guerra Mundial, como pasó con la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, bueno, William, ya nos queda para cerrar 7 minutos. Yo creo que si tomamos en consideración la finalización de la Segunda Guerra Mundial, facilitó algunos arreglos que de alguna manera entre los aliados y los demás, o sea, alcanzaron un objetivo que fue medianamente funcionar como países independientes, cada uno, con sus respectivos planes y programas, dependiendo de los tipos de gobiernos que asumieran las funciones, ideológicamente hablando, ¿no? Pero en este caso, en esta circunstancia, yo lo que siento es que la búsqueda de la solución viene por la vía más pragmática que filosófica y doctrinaria, porque aquí los pasos que hay que dar es para desmontar ese afán guerrerista que muchos tienen, inclusive países que no han sido guerreristas, como Venezuela, por ejemplo, se enfrasca en una carrera militarista que no llega a ninguna parte, y el resto de los países latinoamericanos también, pero estamos involucrados en el problema, porque somos afectados directo o indirectamente de lo que allá está ocurriendo. Si me regalaran medio minuto, William, una cosa que te voy a decir, Sí, por favor. tiene que ver con lo que está diciendo aquí el amigo, es el problema del pragmatismo.
A mí me tocó la suerte pues, de ser el intérprete del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando vino para acá el primer presidente rumano, el Guido Iliescu, el primer presidente post-Ceausescu, post-comunismo. Sí, Y entonces en una cena muy privada, por cierto, ahí estuvo también de testigo al entonces canciller Armando Durán, a la ministra de la Secretaría que era Beatriz Rangel, mi amiga personal, y estaba el embajador Vinos acá de que puede dar fe de lo que estoy diciendo yo. En un momento dado, Iliescu le preguntó, eso fue en julio de 1951, del 91. Presidente Pérez, ¿qué le parece a usted? ¿Qué cree usted de la Unión Soviética? Y el presidente Pérez, que tú no puedes acusar ni de comunista, ni de prorruso, ni de prosoviético, de nada de eso, dijo su muy estilo particular de hablar, de no haber existido la Unión Soviética, habría que haberla inventado. ¿Por qué? Porque ese país permitía que nosotros fuésemos como una especie de bicicleta en medio de dos gandolas que están compitiendo y nos permite a nosotros sobrevivir con una política exterior modesta, pequeña, pendiente de nuestro interés nacional y no vendiéndonos a factores para no caer en la trampa de Tucídides de entre uno o el otro. Eso fue la gran importancia y es por eso que este conflicto bélico que se provocó con Ucrania coloca al mundo ante las puertas de poner a los actores internacionales a decidir, o está con Rusia o está con Ucrania. Ese es un drama que no hay que aceptar. Gracias, William, por regalar esto. seguro. William, bueno, ya para que cierre el programa y despidas a Eloy y lo invites para una próxima oportunidad, porque no solamente vamos a tocar Ucrania, de aquí en adelante son muchos los temas internacionales, regionales y locales que tenemos que tratar, porque nuestros países también están descompuestos sin darse cuenta, están en pequeño, en un camino equivocado unos cuantos y otros pues que de alguna manera entienden que la democracia y el entendimiento mutuo es el que de alguna manera puede equilibrar la necesidad de crecer armónicamente, ¿no? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que estas reflexiones que ha hecho Eloy invitan a muchísimos más, porque hay tantas aristas en toda esta situación, como está cambiando el mundo. Yo no lo calificaría de época, porque yo creo que ese concepto corresponde un poco más con la filosofía y no con este realpolitik que se está implantando en el mundo. Y te digo esto porque, José Antonio, tú acabas de mencionar 1945 como un avance en la humanidad. No, esto fue un salto cualitativo en la humanidad. ¿Para qué? Para que hubiese entendimiento entre los gobiernos del mundo, pues se crea la Organización de las Naciones Unidas para que se fundamentara en los pilares que son la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo, la cooperación internacional. ¿Y eso que produjo? Eso produjo las democráticas, produjo un periodo de estabilidad tenso durante la Guerra Fría, pero luego laxo y ahora volvemos, no voy a decir con un nuevo orden internacional, pudiera ser un desorden internacional producto de todo esto, porque todo lo que está realizando Donald Trump va a tener su reacción. Si no lo tiene en este momento, la reacción va a ser de aquí a 5 meses, de aquí a un año, pero reacciones va a haber. Eso ten la seguridad. China está en estos momentos, no se ha manifestado, pero sí, lo que coincido plenamente con Eloy en su análisis, China es el rival sistémico de los Estados Unidos y por eso es que Donald Trump está actuando, yo creo que correctamente según el manual de Kissinger de desaparecer este maridaje que mantiene con Rusia. Y el caso es que nosotros en este momento lo preocupante es que dentro de este realpolitik acompañado de un mercantilismo muy manifiesto que ha manifestado Donald Trump, estamos olvidando todos estos valores occidentales. Hay una deconstrucción de los valores, porque si te pones a ver en los discursos, ahora nadie menciona derechos humanos, nadie menciona cooperación, nadie menciona solidaridad internacional, nadie menciona las libertades fundamentales y mucho menos están mencionando democracia. Entonces, con esto cierro, José Antonio. Sí, bueno, yo cerraría diciéndole que todas estas cosas que hemos invocado aquí, de alguna manera, no tienen solución inmediata, insisto en eso, porque si a ver vamos, cuando tú hablas, por ejemplo, de derechos humanos, las Naciones Unidas, que fue un organismo que se creó con la finalidad de poner de manifiesto la solución de los conflictos de este orden que se están viviendo hoy, también se han mantenido al margen de la solución definitiva, actuado, digamos que de manera tolerante en muchos casos, en otros con disimulo y en otros en arreglo con terceros solamente y deja a otros afuera. O sea que los organismos multilaterales también han equivocado su rol para el cual se les fundó. Y aquí hablamos una vez de que necesariamente hay que cambiar en ellos no solamente los parágrafos que configuran
estructura y actuación, sino yo creo que también tienen que dar un vuelco, porque ya se han fanatizado algunos adentro y no hay forma de que nadie lo saque de allí. Cuando le entregan a Rusia y a Estados Unidos, por ejemplo, poder de veto, y ahí se quebranta el funcionamiento adecuado de esa institución. Entonces, yo creo que todo eso tiene que cambiar también, ¿no? Lo mismo que la OEA y lo mismo que los otros organismos multilaterales que se han creado a nivel regional, por ejemplo. Aquí en Venezuela en América Latina se han creado montones de organismos multilaterales y todos terminan desbaratados por sí mismos porque ninguno ni apoya, ni aporta, ni funciona en la dirección que se indica en los postulados. Entonces yo creo que todo eso hay que evaluarlo y por eso yo hablo y uso la palabra y la expresión epocal. Estamos en un cambio de época donde requiere que todos de alguna manera respondamos a esas exigencias globales de encontrar la paz como el lugar, en pequeña escala y en gran escala. Muy agradecido por esta invitación y esperemos que podamos continuar en otra conversa para seguir peleando yo, por ejemplo, con William. Eres invitado regular a partir de ahora. Tú tienes mi teléfono, tienes el de William. Cuando quieras y necesites desahogarte, nos llamas. Y bueno, y así como dictas cátedra en la Universidad Central de Venezuela y la has dictado a lo largo de toda tu vida, bueno, tienes la oportunidad no solamente de darle un aula cerrada y pequeña con poco auditorio, sino que aquí tienes la posibilidad, pues, de cuando quieras, una vez a la semana, una vez al mes, tú luego decides dar una cátedra abierta, pues, en estos medios que son de cobertura global. Thank you very mucho. Un abrazo. Gracias a los dos por estar con nosotros. William, un abrazote Gracias. para ti, hermano querido. Abrazo. Casa, hermano. ¿Viste? Quiero mucho. Y se me cuidan porque Igualmente. todavía tienen mucho que aportar. Un abrazo. Quiero mucho, William. Un abrazo. Hasta luego. Chao, Antonio. Placer. Estamos Hasta luego. pendientes. Igual. La situación de los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, hoy bajo protección del gobierno de Brasil, es insostenible e inaceptable. El acoso despiadado del régimen constituye sin duda una violación flagrante y grave de los derechos humanos, un crimen de lesa humanidad que debe preocupar a la comunidad internacional en su conjunto. El Estado venezolano, de acuerdo con el derecho internacional, está obligado a proteger la sede de la embajada, sus bienes y las personas que se encuentren dentro de ella, y a la vez está obligado el Estado venezolano a otorgar el salvoconducto para que estas personas, rehenes de la tiranía, puedan salir del territorio nacional en forma segura y rápida. De la Organización de Venezolanos en Sicilia, Covencí, y de Convenezuela, Italia, pido por el cese del asedio a la Embajada Argentina en Venezuela, que el régimen de Nicolás Maduro ha convertido en una cárcel para Magali, Claudia, Pedro, Humberto y Omar, en una clara violación del derecho de asilo y de la inmunidad de las sedes diplomáticas. ¡Viva la democracia! ¡Viva Venezuela libre! El acoso a la embajada y la persecución criminal de los asilados, a quienes se les ha negado el acceso a los alimentos, a los servicios, a la medicina, constituye un crimen de lesa humanidad. Otro más. La integridad física y mental de los dirigentes políticos que están hoy en la sede diplomática argentina está en peligro. Por eso, a un año de acoso, debemos insistirle incansablemente a la comunidad internacional, a gobiernos y organismos internacionales en que pongan el mayor empeño en sus diligencias para que con urgencia se les permita salir al exterior. Ante la insólita situación que están viviendo los asilados venezolanos, hacemos un llamado a todas las organizaciones internacionales, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a las embajadas, para que no permitan esa violación flagrante del derecho de asilo, ese respeto a la inviolabilidad de la sede diplomática y este acoso a la vida de los asilados en la embajada. Debemos reaccionar frente a este acoso.